Escuchar, bendito Dios, sé tú cuidándonos y guardándonos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te honramos, te glorificamos, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, mis amadas hermanas, hermanos, estamos estudiando el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Acuérdense que Ezequiel fue llamado como sacerdote, ¿no es cierto? Él es un sacerdote que Dios lo llama, lo escoge y se le revela, se le da a conocer. Acuérdese que ya está en tiempos de deportación, ¿no? En tiempos de conquista, ya los babilónicos están tomando y el pueblo de Israel y lo están llevando. Primero salió Daniel, fueron llevados, y ahora también con este otro grupo que salen, hermano, de la deportación, de la conquista babilónica, sale también aquí el sacerdote Ezequiel. Y siendo un sacerdote, Dios los llama como profeta, ¿no? Lo constituye como un profeta, como un atalaya, dice la palabra, como un enviado de Dios a llevar un mensaje al pueblo. Entonces ya habíamos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no es cierto? Acerca del llamado. Abran sus Biblias en el libro de Ezequiel. Y ya habíamos estudiado el capítulo 1, ¿verdad? Que es la visión de Ezequiel, donde Dios se le muestra, donde Dios, hermano, se da a conocer para hacer entender, por un lado, hermano, que lo que el pueblo está despreciando, lo que el pueblo está rechazando, la grandeza de Dios, que el pueblo no puede ver, no puede entender, que no puede darse cuenta, hermano. De la misma manera, nosotros muchas veces podemos estar despreciando las grandezas, lo glorioso de Dios, ¿verdad? Que no nos pase. Y en el capítulo 2 está el llamamiento de Ezequiel, el llamado de Ezequiel. Cómo Dios le llama. Recordando un poco, en el capítulo 2, 3, dice, mire lo que dice, y me dijo, fíjese, le voy a leer, hijo de hombre, yo te envío, dice, a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado hasta este mismo día, dice, mire. Entonces ya Dios le anticipa a Ezequiel cómo va a ser su ministerio. No hay cosa más, ¿cómo le diría, hermano, que Dios le anticipa ya a Ezequiel cómo va a ser su ministerio? ¿Cómo va a ser el ministerio de Isaías, por ejemplo? Dios también le dice de la misma manera, muy parecido a Ezequiel, te envío a un pueblo que no te va a escuchar, te envío a un pueblo que no va a escucharte, que no va a obedecer, que no va a hacer caso. Un pueblo de dura cerviz, dice, de dura cerviz, que no agacha la cabeza. Un pueblo muy altivo, muy orgulloso. Entonces ya Dios le anticipa, hermano, y no hay cosa más, podríamos decir, para uno como ministro, que ya Dios le diga, te envía a un pueblo rebelde, un pueblo que no obedece, un pueblo que no hace caso. Cualquiera diría, Señor, ¿para qué me envías? Pero la respuesta le da el mismo Señor, te envío porque aunque no te escuchen, ellos sabrán que hubo un profeta de Dios entre ellos. O sea, como diciendo, te envío para que no tengan excusa de que yo envié mi palabra. Porque déjeme decirle, hermano, que cuando estemos delante de la presencia de Dios y nos presentemos delante de Él, nadie va a tener excusa, nadie va a poder decir, Señor, yo nunca escuché tu palabra, nadie me predicó. No, nadie va a tener esa excusa. Todos van a escuchar, todos van a saber, todos van a haber escuchado el mensaje de la salvación. Hermano, de así esté en el lugar más escondido de la tierra. Nosotros pensamos que la palabra no va a llegar si la gente no va a predicar. Yo me pregunto cómo Job, por ejemplo, conocía al Señor, conocía de las grandezas del Señor. Era un hombre temeroso a Dios y mire que era contemporáneo, según los historiadores, contemporáneo de Abraham, el padre de la fe. Pero, hermano, Job existía, hermano, en un lugar muy aparte de donde estaba Abraham. Entonces ya Dios se había dado a conocer y Dios siempre se ha dado a conocer al hombre, a su creación, hermano, a través de la historia. El hombre, Dios no depende del hombre para darse a conocer. Es verdad que, hermano, nos envía a sus siervos, pero Dios se ha dado a conocer de muchas maneras.
Amén, a través de su creación y muchas otras maneras más. Y mire lo que dice el 2:9, dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, dice, mire, ¿cuál era el mensaje con el que Dios le envió al profeta Ezequiel? Endechas, lamentaciones y ayes, dice. Mire, ayes. O sea, ay de aquel que viva de esta manera. Ay de aquel. Y lamentaciones por todas las cosas que van a pasar, que van a suceder. Ese era el mensaje. O sea, el ministerio del profeta Ezequiel era un ministerio, hermano, donde la gente no iba a hallar, hermano, tal vez buenas noticias. No era un ministerio donde la gente iba a hallar noticias alentadoras acerca de que las cosas iban a cambiar para bien, sino que este es el ministerio que le tocó a él llevar. Fíjese, un ministerio muy difícil, hermano, porque a la gente no le gusta escuchar eso. Juicio. No le gusta escuchar a la gente eso. A nadie nos gustaría escuchar juicio, obviamente. Pero este es el ministerio de Ezequiel. Y asimismo muchos ministros, hermano, van anunciando lo que va a pasar si no se arrepienten. Pero bueno, son llamados de Dios, son llamados del Señor, son llamados de Dios. Vamos al capítulo 3, mis hermanos. Vamos a leer, ¿sí? Empecemos con Ruthcita, por favor. Ayúdenos leyendo el capítulo 3:1. Lea nomás, por favor. Amén. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviará, ellos te oirán. Amén, hasta ahí nomás. Mire, qué interesante que Dios le dice, abre tu boca y come este rollo. Dice que el rollo estaba escrito a los dos lados y él abrió su boca. Lo que más me llama la atención, hermano, es que dice que le supo dulce como la miel. Le supo dulce en su boca la palabra, el juicio de Dios. Sabemos que, hermano, mire, lamentaciones, endechas, ayes, pero cuando él comió eso le supo dulce en su boca. Y es que es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra del Señor. ¿Para quién es dulce la palabra? Para el que entiende la palabra, para el que abraza la palabra, para el que recibe, para el que acepta la palabra. ¿Para quién la palabra es amarga? ¿Para quién? Para el que es juzgado por la palabra. Para el que es, hermano, transgresor de la palabra de Dios. Entonces, en este caso, para él fue dulce, obviamente, porque él estaba siendo enviado por el Señor. ¿Y por qué el Señor los llamó? Hermano, alguna característica debe haber tenido este hombre, este varón, que el Señor lo escogió. Era de familia sacerdotal, hermano. Era alguien que tal vez buscaba la justicia de Dios, ¿sí? Fue llamado. Entonces, es interesante. Ahora, fíjese que muchas veces nosotros podemos escuchar la palabra, a veces vamos a la iglesia y escuchamos la palabra. Y la pregunta es, ¿cómo nos sabe la palabra? ¿Qué sabor tiene para nosotros la palabra? ¿Es dulce la palabra para nosotros o es amarga? Y alguien pudiera decir, depende del que expone, depende cómo el que expone hace ver eso. Y yo le diría que no es así. Porque mire lo que está diciendo aquí, dice, hay en lamentaciones y endechas. O sea que lo que estaba escrito ahí no era bonito, pero le supo a miel en su boca. Entonces, ¿de qué depende de que la palabra sepa miel o sepa amarga? La palabra depende de lo que hay en el corazón, de cómo uno vive, de cómo uno está frente a la palabra de Dios.
Que no nos pase, hermano, que la palabra sea amarga para nosotros. Que no nos pase. Que nadie diga, ay, de gana me hice cristiano. Hoy de gana estoy yendo. ¿Para qué de gana me hice cristiano? No tan bonito que me iba antes con 2 esposas, con... Hermano, no. No, que no sea así. Que la palabra sea dulce en nuestra boca. Depende de lo que hay en el corazón. Depende mucho de eso. Sigamos, por favor. Mi hermana Mayra, el 7, 3-7. Lea nomás, por favor. Pastor, disculpe la molestia, ¿en qué libro está? Estamos en Ezequiel, capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? ¿No lo tiene ahí? Mayrita, Joel, vamos contigo. Padre bendito, parece que ya se durmieron. Ya, pastor. A ver, lea Mas por la, favor. mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que perderla, he hecho tu frente. No lo temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve entre a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, y me Hasta ahí levanto. nomás. Hasta ahí nomás, gracias. Fíjese, algo también que quería resaltar es lo que dice el 3:6. No te envío a un pueblo de habla profunda, ni te envío a un pueblo de lengua difícil, para que no digas que no vas a poder hablarles, ni te van a entender, ni tú les vas a entender a ellos. No, le dice el Señor, te envío al pueblo de Israel. Vas a entender, ellos van a entenderte a ti, tú les vas a entender a ellos. Pero es tanta la rebeldía de ellos, dice, de este pueblo, del pueblo de Israel, que si yo te enviara a un pueblo de habla profunda y de lengua difícil, ellos te escucharían, dice. Mire qué tanta era la rebeldía del corazón de ellos. Si yo te envío a ellos, ellos sí te escucharían. Pero estos no te van a escuchar. Estos no te van a escuchar. Entonces, fíjese, y sigue recalcando la dureza del corazón del pueblo de Israel. Siga, por favor, María Elena, el 12, el verso 12. Siga, por favor. Y me levantó al espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Hasta ahí un momentito. Un momentito, María Elena. Fíjese, note lo que dice, y me levantó el espíritu, y ese espíritu está con E mayúscula. O sea que aquí ya interviene el espíritu de Dios. Acuérdese, cuando aparece la E minúscula es espíritu del hombre, pero cuando aparece la E mayúscula es el espíritu de Dios. Y me levantó el espíritu, dice, ¿no? Como diciendo, el espíritu de Dios me levantó. Y después dice en el 14, y me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, dice, o sea, se entristeció el corazón de él y se llenó de indignación en mi espíritu, pero la mano de Jehová fue fuerte sobre mí, dice, fíjate. O sea que aquí aparece el espíritu de Dios también, hermano. Y no solo aquí, sino en todos los profetas, porque hay que entender algo de la obra del Espíritu Santo. Mire que la mayoría de profetas, cuando vieron al Señor, cuando contemplaron al Señor, dice la palabra que cayeron como muertos.
Entonces se acerca el Señor y los toca, hermano, para que recobren fuerzas, para que se levanten, para que puedan escuchar, porque en su humanidad no van a poder. No van a poder estar ni siquiera de pie delante de la presencia del Señor, hermano, y esa es la verdad. Entonces, ¿qué hace el Señor, hermano? Su espíritu para fortalecerlos, para hacer que puedan estar delante de la presencia del Señor. Entonces, mire, la obra del Espíritu de Dios es esa. Si el Señor, si nosotros estuviéramos, hermano, las veces que estamos en adoración, que estamos en alabanza, que estamos en ayuno, que estamos buscándole, si no tuviéramos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, cuando la gloria del Señor se manifiesta, hermano, caeríamos igual. Si el Señor no nos fortalece, si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios, pero en misericordia para el hombre, hermano, para que el hombre pueda estar delante y presentarse delante de la presencia de Dios, los siervos de Dios, y puedan estar firmes, porque es el Espíritu de Dios el que los fortalece para que puedan presentarse delante de la presencia del Señor. Es muy importante que Dios pone su Espíritu, hermano, en sus profetas, en sus siervos, para que puedan estar y escuchar el mensaje que Él les da, para que puedan estar delante de Él. Siga María Elena, por favor. En el 15. María Elena, siga nomás. Dice, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Siga nomás. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás los amonestarás de mi parte. Hasta allí, Cuando un ratico. Escucharás mi palabra y los amonestarás, dice. Y aquí viene una advertencia para él. Y viene, hermano, una advertencia no solo para, podría decir yo, para el profeta Ezequiel, sino para todos los ministros, para todos los siervos de Dios y para todo aquel que es instrumento en las manos de Dios. Porque a veces uno dice, yo no me quiero meter en la vida de los demás. No, los ministros, hermano, están puestos como atalayas. No es que se trate de andarse metiendo en la vida de todos. No, ni andarse metiendo en todas las cosas tampoco, no es así. Pero hay cosas que uno ve y Dios le deja ver y son con un propósito, con el propósito de acercarse y hablar de parte de Dios. Por ejemplo, hermano, cuando Dios le muestra en sueños al ministro que algo está mal con una familia de la iglesia, y el ministro puede decir, pero yo no quiero acercarme a hablar, no vayan a enojarse, vayan a disgustarse, vayan a irse de la iglesia. No, mejor me quedo quieto, no pasa nada. No, te metiste en problemas con Dios. El ministro que piense así se mete en problemas con Dios. Mira, los ministros van a estar en problemas por decir la verdad o por decir, hermano, o por no decir la verdad. El ministro siempre va a estar en problemas. Si dice la verdad, se mete en problemas con los hombres. Si no dice la verdad, se mete en problemas con Dios. Entre la espada y la pared no hay opción, no hay tercera opción, no hay tercera opción. O estás en problemado con los hombres o estás en problemado con Dios. Pero ahí es cuando los ministros tienen que escoger. Yo prefiero no estar en problemado con Dios. Y eso es lo que usted póngale mucho cuidado, porque eso es lo que Dios le va a explicar a Ezequiel. Es lo que le va a decir. Te vas a meter en problemas con los hombres o conmigo, le dice Dios. Tú escoges con quién. Pero si te metes en problemas con los hombres, yo te libro, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a ir y les vas a hablar y les vas a decir. ¿Se metieron en problemas? Claro que se metieron en problemas. Por eso todos los profetas de Dios fueron muertos, pues los mataron. Acuérdese de cada uno de los profetas, a todos los mataron. Por eso Cristo dijo, Israel, tú que matas a los profetas que te envío, a los que te envío los matas, les dice, ¿verdad? Entonces,
Uno tiene que, hermano, entender y lo que dijo Cristo, no temáis al que puede matar el cuerpo, más bien temed al que puede matar el cuerpo y condenar el alma. Son cosas que debemos entender. Entonces, mira, ahí sí viene lo siguiente. Mire, Marlene, por favor, ayúdanos leyendo. ¿Qué dice el 18? El verso 18. Amén. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Hasta ahí nomás. Yo te hablo y tú vas y les hablas a los malvados. Primero aparecen aquí los impíos, no los malvados, los impíos. ¿Quién es el impío? Subraya esa palabra. ¿Quiénes son los impíos? Los que alguna vez hacían piedad, pero ahora ya no hacen más piedad, sino que se volvieron impíos. Dejaron la piedad de lado y se volvieron impíos y empezaron a hacer lo malo. Entonces dice a ellos, a los que se apartaron de los caminos del Señor, para que me entienda mejor, a los que dejaron de obedecer la palabra. Si yo te digo, anda y háblales, diles que van a morir y se van a condenar por eso, por haber dejado el camino del Señor. Y tú no les dices, te quedas callado y no les dices nada, yo te demandaré a ti, le dice Ezequiel, la sangre de ese. O sea, tú vas a ser responsable de él. Mire, hermano, qué cosa difícil, qué cosa tan fea. Responsable, pues sí, yo ¿por qué voy a ser responsable? Cada quien es responsable de su salvación. Eso no aplica para los ministros. Los ministros son responsables de a dónde el Señor los envía y de aquellos a quienes el Señor los pone en mano a guiar hacia la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad del ministro es decirle al impío que se arrepienta, porque si no, va a ir a juicio. Si tú no les dices, le dice Ezequiel, a ti te demandaré. Pero si tú les hablas, entonces habrás librado tu alma y el impío será responsable de su propia alma, de su propia salvación. ¿Qué dice el 20? Mira, aquí viene otro, vuelta a los justos. Marlene, siga nomás. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia y te haré responsable de la muerte de esas personas. Hasta ahí, un ratico. Si los justos se apartan del buen camino y empiezan a hacer maldades y tú no les hablas, no les corriges, no les llamas la atención, porque eres atalaya, les dicen, tú no les llamas atención. Entonces, ninguna de sus obras buenas que hicieron antes, las que hicieron antes, no servirán ninguna de ellas, sino que serán condenados y serán juzgados. Por eso es que esta es una, hermano, esto del cristianismo también es como nosotros terminamos la carrera, no solo como empezamos. Porque alguien puede decir, no, yo sí serví a Dios. Hace unos 20 años atrás yo serví a Dios. ¿Y ahora? No, ya me he olvidado. Ya ahora me dediqué a mis cosas y todo. Ya no hay temor de Dios, ya no hay obediencia a la palabra. Eso que hiciste hace 20 años atrás no te sirve para nada. Ya eso quedó en la historia. Ninguna de las buenas obras serán recordadas, dice el Señor. Sino cómo terminas la carrera. Eso es lo que importa, cómo terminas. Y habrán otros que en cambio hace 20 años estaban mal, pero ahora están bien, obedecen la palabra. Entonces, ¿cómo terminan la carrera? Terminan obedeciendo. Ahí está el ejemplo, los dos ladrones. El uno, ¿verdad? Que se arrepintió estando junto a Cristo. ¿Cómo terminó su carrera? Terminó bien, se arrepintió, aunque fue malo toda su vida. Pero terminó bien su carrera. Y su maldad pasada no fue tomada en cuenta. Y el otro que terminó su carrera, terminó mal porque no se arrepintió, hermano, y tal vez si tuvo alguna obra buena tampoco es recordada, sino cómo termina la carrera. Grábense eso en su cabecita, cómo termina la carrera es lo que importa, ¿sí?
Ahora, eso no quiere decir, entonces ahora peco y después ya cuando vaya a morir me arrepiento. Entonces, para terminar bien, no, tampoco es así. Porque ¿qué tal si, hermano, por estar jugando con el Señor, qué tal si ni siquiera Dios te da oportunidad que te arrepientas, sino que mueres y chao, y se acabó? Entonces, no, con el Señor no se puede jugar. Por eso es que debemos vivir el evangelio todos los días como si ya fuéramos a partir con el Señor hoy día. Hoy día abrazo la palabra de Dios, me aparto de lo malo, tal vez el Señor venga hoy. Amén. Esa debe ser la actitud de la iglesia, de los hijos de Dios. Entonces, es muy importante, ¿no? Nadie le va a poder decir al Señor, Señor, acuérdate que yo hice buenas obras, pero terminé mala carrera. No, ninguna de las buenas obras anteriores va a ser recordada. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios mismo al profeta Ezequiel. Siga, por favor, Marlene. Amén. En el 21. Ya, pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y sal al valle y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor tal como la había visto en mi primera visión junto al río Quebar y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Me habló y me dijo, vete a tu casa y enciérrate. Hasta ahí nomás. Siga, Marcita, por favor. En el 25, 3:25. Ezequiel 3:25. ¿Lo tiene ahí? Marcita. Marcia Shukilema. No. Bueno, dice, leo yo. Y tú, oh hijo de hombre, Es que he no aquí. he prendido el micrófono. Oh, ya. Lea nomás, en el 25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te librarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pague tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Sigo Amén. nomás? Hasta ahí nomás. Ya terminamos el capítulo 3. Mire, algo importante que también para finalizar quiero recalcar aquí, es importante notarlo. En el verso 27 le dice, más cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás. ¿Cómo se empieza diciendo? ¿Cómo se empieza profetizando? ¿Cómo se empieza la palabra de Dios, el mensaje de Dios? Mire, así ha dicho el Señor. O la versión Reina Valera dice, así ha dicho Jehová el Señor. Así dice el Dios Todopoderoso. Siempre que se empieza una profecía, cuando el Señor utiliza, el profeta tiene que decir y tiene que hablar, ¿verdad? Cuando Dios abre su boca, así dice el Señor Dios Todopoderoso, o Jehová, si usted se acostumbra a ese término Jehová, o el YHWH, o el gran yo soy, así dice el Señor. No solo hablar por hablar. Cuando usted escucha a un profeta que habla y nunca dice el Señor ha hablado o el Señor ha dicho o así dice el Señor, sí, entonces son palabras propias de la persona nada más. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, finalmente, hermano, quiero hacer notar eso. Es un ministerio muy duro el del profeta Ezequiel. Es un ministerio muy difícil. El Señor mismo le anticipa eso, le dice eso, pero también el Señor le dice, yo te voy a hacer tan obstinado como ellos son.
Pero ellos son obstinados para no obedecer la palabra. Y yo te voy a hacer a ti obstinado para hablarles a ellos, para que no tengas miedo, para que vayas y les digas que aunque te miren mal, tú no tengas miedo de ellos. Aunque hablen de ti, no tengas miedo. Aunque te digan que te van a matar, no tengas miedo. Te voy a hacer así firme, le dice, como una roca. Te voy a hacer fuerte como un diamante, también dice. Mire, esos son los ministerios proféticos, ¿no? Ministerios proféticos que no andan cambiando por circunstancias o por intereses. Usted ve esos profetas que un día hablan de parte del Señor y al otro hablan de parte de otro Señor, y al otro día hablan de parte de ellos mismos y al otro día hablan de parte del que les paga más. Entonces, hay un término que dice que es un poco duro, pero dice, el mono baila lo que le tocan, o al son que le toquen baila el mono, algo así, ¿no? Es el animalito en los circos o en los espectáculos. Y muchos profetas, hermano, profetizan lo que les pagan para profetizar o lo que les dicen para profetizar. Entonces, eso es una falsedad, eso no tiene nada que ver con los verdaderos profetas de Dios. Un verdadero profeta de Dios se reconoce porque es firme en la palabra de Dios, en la santidad, en el volverse a Dios. El ministerio profético se trata de eso. No se trata una vez más de ir diciéndole a la gente que van a ser ricos, de ir enriqueciendo gente. Eso no es un ministerio profético. Sino que el ministerio profético hace volver el corazón del pueblo de Dios, a la obediencia, a la santidad. Ese es un verdadero profeta. Y parte de eso tienen que tener los ministros también, parte de ese ministerio. Deben ser profetas también los ministros para poder volver el pueblo de Dios a Dios. No, hermano, ya entonces usted va entendiendo, ya cuando usted ve, hermano, alguna persona que habla cosas sin sentido, cosas que no tienen sentido, que anda dándose vueltas, que la gente no sabe, que baila al son que le toque, en verdad. Es como alguien decía, profeta, le invito a predicar en mi iglesia, y este profeta decía, ¿quiere con lágrimas o sin lágrimas? O sea, ¿quiere que haga llorar a la gente o que no haga llorar a la gente? Entonces le dice, ¿y cómo es eso? Bueno, si no le hago llorar a la gente, dice este supuesto profeta, le cuesta 300. Pero si quiere que haga llorar a la gente, le cuesta 500, dice. Entonces, fíjese, son cosas, hermano, que ya rayan en lo ilógico dentro de las cosas de Dios. Son cosas sin sentido dentro del pueblo de Dios. Hay muchísimo de eso, hermano. El cuerpo evangélico, las iglesias evangélicas están plagadas de falsos profetas, llenos de falsos profetas. Uno pensaría que los falsos profetas están fuera del cuerpo evangélico. No, están dentro. Están dentro. Y desde dentro es donde más daño hacen. Músicos, cantantes que de un día a otro se convierten a Cristo, supuestamente, pero que siguen dando un mal testimonio de cómo se vive el evangelio. Y los cristianos, wow, dice, se hizo cristiano, se hizo cristiano, gloria a Dios, se hagan cristianos todo el mundo, pero les dan tanta fama, tanto real, si los mismos evangélicos se encargan de darle tanta fama a esa gente, que ni siquiera les dejan arrepentirse de verdad, sino que siguen ensalzando el ego de estos artistas, porque siempre han estado acostumbrados a tener la admiración de todos. Y en el mundo así y en el cuerpo evangélico así, y no cambian, siguen siendo lo mismo. Y después vuelven a lo mismo y siguen en una vida de tibieza espiritual, hermano, de prácticas y todo, jugando con el Señor, pisoteando la sangre de Cristo. Y los cristianos no entienden, hermano, no entienden. Si usted se va a los profetas del Señor, mire usted cuántos le pedían autógrafo a Ezequiel, hermano, cuántos le pedían autógrafo al profeta Jeremías, nadie, hermano. No, porque no se trataba de eso, más bien los aborrecían porque hablaban de parte de Dios, porque era un pueblo rebelde, y Israel era un pueblo rebelde, hermano, y déjeme decir una cosa, el pueblo cristiano es un pueblo rebelde. El pueblo cristiano es un pueblo rebelde. No la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una cosa. El conglomerado de gente cristiana es un pueblo rebelde, muy rebelde. Muy rebelde, tan rebelde, hermano, que viven un cristianismo sin Cristo, un cristianismo a su propia manera, a su propia imaginación,
a su propio criterio, sin importar lo que digan los profetas de Dios, sino que más bien a los profetas verdaderos que Dios envía los aborrecen, los hacen a un lado, pero a los falsos profetas los abrazan, los cogen, hermano, y se sienten contentos con ellos. Y esa es la rebeldía que hay en el corazón del pueblo cristiano. No de todos, obviamente, porque hay un grupo que de ahí sale y tiene que salir, que es la iglesia de Cristo. Pero bueno, aquí vamos entendiendo y se va pareciendo mucho a lo que es el pueblo cristiano, el pueblo evangélico. Dentro del cristianismo hay todo esto se da. Así que por eso estamos estudiando esto, porque esto es más que historia, esto tiene que ver mucho con cómo vivimos nosotros. Amén. Así que vamos a dejarlo allí, hermanos, y vamos a continuar la siguiente semana, si Dios lo permite. Vamos a continuar con el capítulo 4. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu gran amor, tu gran bondad, tu gran fidelidad, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestras faltas, Señor, nuestras iniquidades. Ayúdanos, Padre. Lávanos con la sangre de Cristo, límpianos con la sangre del Cordero. Ayúdanos a vivir tu evangelio y tu palabra, Señor. Lo importante, Padre, es cómo terminamos esta carrera. Y queremos terminar esta carrera obedeciendo tu palabra. Pero también queremos vivir esta carrera, Señor, abrazados de tu palabra. Ayúdanos a vivir así. Toma control de nosotros, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, y ayúdanos a vivir en tu palabra. Que nadie, Señor, se canse, que nadie se fatigue de tu palabra, que en nuestra boca, en nuestro corazón, tu palabra no sea amarga, sino que sea dulce, Señor. Oh, mi Dios, gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Santo Espíritu de Dios, que nos esfuerzas. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden activar sus micrófonos y despedirse, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en la iglesia en la oración. Chao. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Hermanos. Que les vaya bien. Bendiciones, Dios les hermanos. bendiga. Nos Pastor, vemos. bendiciones. Dios los Bendiciones. bendiga. Bendiciones.